Por fin se decidió a hablar del asunto, pero la historia fue larga. Empezó por contar sus amores con una planchadora, a quien había enamorado una noche a la salida del Ambigú. La pobre Eulalia acababa de verse obligada a dejarle sus muebles a su propietario porque un amante la había abandonado precisamente en el momento en que debía 5 mensualidades. Hacía 10 días que vivía en un hotel de la calle Montmartre, cerca de su taller, y era en su habitación donde él había dormido toda la semana, en el segundo piso, la puerta del fondo del pasillo, en una piecita oscura que daba al patio. Rugón lo escuchaba resignado. Hace 3 días, pues, llevé una torta y una botella de vino. Nos la comimos en la cama, comprendes. Generalmente nos acostamos temprano. Eulalia se levantó un poco antes de medianoche para sacudir las migas y poco después ya estaba dormida como un tronco. ¡Qué muchacha! Una verdadera marmota. Yo no dormía. Había apagado la vela y estaba con los ojos abiertos cuando oí una disputa en el cuarto contiguo. Debes saber que las dos habitaciones estaban antes comunicadas por una puerta que hoy está condenada. Las voces se oían apenas y después pareció restablecerse la paz, pero oí ruidos tan singulares que fui a pegar un ojo contra una rendija de la puerta. No lo adivinaría jamás. Se interrumpió abriendo mucho los ojos y gozando del efecto que pensaba producir. Pues bien, eran dos, un joven de unos 25 años, bastante agradable, y un viejo que debía haber pasado los 50, bajito, delgado, enfermizo. Aquellos dos pájaros estaban examinando pistolas, puñales, espadas, toda clase de armas nuevas cuyo acero relucía. Hablaban en una jerga que al principio no comprendí, pero que algunas palabras reconocí después que eran italiano. ¿Sabes que viajé por Italia cuando estaba en el negocio de pastas? Entonces puse atención y conseguí comprender, querido. Son señores que han venido a París para asesinar al emperador. ¿Qué me dices? Se cruzó de brazos, apretando el bastón contra su pecho mientras repetía varias veces. ¿Y no te parece raro? Este era el asunto que a Gilquín le parecía raro. Rugón se encogió de hombros. 20 veces le habían denunciado complot, pero el ex viajante de comercio daba detalles precisos. Me has dicho que viniera a repetirte los chismes que circulan por el barrio. Yo quiero hacerte un favor y te repito todo, ¿no es cierto? Haces mal en menear la cabeza. ¿Crees que si hubiese ido a la prefectura no me habrían dado una buena recompensa? Pero yo prefiero que aproveche un amigo. ¿Me oyes? Esto va en serio. Ve a contarle la cosa al emperador, que te abrazará. Caramba. Hace 3 días que vigilaba a aquellos buenos señores, como los llamaba. Durante el día venían otros dos, uno joven y otro de edad madura, muy apuesto, con un rostro pálido y largos cabellos negros que parecía ser el jefe. Toda aquella gente volvía agotada, discutía con palabras encubiertas, brevemente. La víspera los había visto cargar unos chismes pequeños, de hierro, que le pareció que serían bombas. Se había hecho dar la llave de Eulalia y permanecía en la habitación descalzo, tendido la oreja, y a partir de las 9 de la noche se las ingeniaba de manera que Eulalia roncara para tranquilizar a los vecinos. A su juicio nunca se debía mezclar a las mujeres en asuntos de política. A medida que Gilquín hablaba, Rugón se ponía serio. Creía, bajo la leve embriaguez del ex viajante, en medio de los detalles extraños con que estaba salpicado el relato, sentía que una verdad se desprendía de él, imponiéndose. Además, toda su espera de aquel día, su curiosidad ansiosa, le impresionaban ahora como un presentimiento, y se sintió invadido nuevamente por aquel temblor interior que lo dominaba desde la mañana, una emoción involuntaria de hombre fuerte cuya suerte va a jugarse una carta. Unos imbéciles que deben tener a toda la prefectura siguiéndoles la pista, murmuró fingiendo una gran indiferencia. Gilquín se puso a bromear, mascullando entre dientes. En ese caso, la prefectura hará bien en darse prisa, y cayó sin dejar de reír cuando, dando un golpecito amistoso a su sombrero, el gran hombre comprendió que no había dicho todo y lo miró a la cara, pero el otro se disponía a abrir la puerta añadiendo: Bueno, estás avisado, yo me voy a comer. Así como me ves, todavía no he comido. Me he pasado toda la tarde vigilando a mis hombres. Tengo un hambre. Rugón lo detuvo, le ofreció hacerle servir un trozo de carne fría y dio inmediatamente la orden de que pusieran un cubierto en el comedor. Gilquín pareció muy conmovido. Volvió a cerrar la puerta del despacho y bajó la voz para que el criado no lo oyera. Eres un buen muchacho. Óyeme bien. No voy a mentirte. Si me hubieras recibido mal, iría a la prefectura, pero ahora lo sabrás todo. Esto es honradez, ¿eh? Espero que te acordarás de este servicio. Por más que se diga, los amigos son siempre los amigos. Entonces se inclinó y añadió con voz susurrante: Es para mañana a la noche. Van a liquidar a Badinguet frente a la ópera, a su entrada al teatro, el coche de los edecanes, la camarilla, todo será barrido de golpe.
Mientras Gilquín se sentaba a la mesa en el comedor, Rugón permaneció en medio de su despacho, inmóvil, con la faz terrosa, reflexionaba, vacilaba. Por fin se sentó ante su escritorio y tomó una hoja de papel, pero la apartó casi enseguida. Por un instante pareció querer dirigirse hacia la puerta, como si estuviera a punto de dar una orden, pero volvió lentamente y se sumió nuevamente en sus pensamientos, que inundaban su rostro de sombras. En aquel momento el sillón de respaldo enorme que estaba frente a la chimenea tuvo una sacudida brusca. Dupuisat siguió doblando un diario tranquilamente. ¿Cómo? ¿Estaba usted aquí? Dijo Rubón con rudeza. Por supuesto. Estaba leyendo los periódicos, respondió el ex subprefecto con una sonrisa que descubría sus blancos dientes mal alineados. Usted lo sabía perfectamente. Me vio entrar. Aquella descarada mentira impidió toda explicación. Los dos hombres se miraron algunos segundos en silencio, y como Rugón pareciera consultarlo al acercarse por segunda vez a su escritorio, Dupuisat hizo un leve gesto que significaba claramente: espere un poco, no hay prisa, hay que ver. No cambiaron ni una palabra y volvieron al salón. Aquella noche estalló una disputa tal entre el coronel y el señor Boullard a propósito de los príncipes de Orleans y del conde de Chambord, que acabaron por arrojar las cartas jurándose que no jugarían juntos nunca más. Se habían sentado a ambos lados de la chimenea, con los ojos cargados de amenazas. Cuando Rugón entró, ya se reconciliaban, haciendo de él un elogio extraordinario. «Ah, no me incomoda, lo digo delante de él», prosiguió el coronel. «En la hora actual no hay nadie de su talla». «Hablábamos mal de usted, como puede apreciar», agregó el señor Boullard maliciosamente. La conversación continuó. «Una inteligencia fuera de lo común. Un hombre de acción que tiene la visión de los conquistadores. Ah, nos haría mucha falta que se ocupara un poco de nuestros asuntos. Sí, la confusión sería menor. Es el único que puede salvar al imperio». Rugón arqueaba sus gruesos hombros, adoptando una expresión hosca, por modestia. Aquellos elogios en pleno rostro le eran extremadamente agradables. Jamás su vanidad se sentía tan deliciosamente halagada como cuando el coronel y el señor Boullard intercambiaban así frases admirativas durante veladas enteras. Su estupidez se ponía entonces de manifiesto, sus rostros adquirían expresiones bufonescas, y cuanto más vulgares los sentía, más gozaba de sus voces monótonas, que lo celebraban en falso, de manera continua. A veces se burlaba de ellos, cuando no estaban allí, pero no por eso contentaba menos todos sus apetitos de orgullo y de dominación. Era un estercolero de elogios, lo suficientemente amplio para que él pudiera revolcar en él su corpachón. No, no, soy un pobre hombre, dijo moviendo la cabeza. Ah, si no fuera realmente tan fuerte como ustedes lo creen. No terminó. Se sentó ante la mesa de juego y maquinalmente se puso a hacer un solitario, lo cual le sucedía ahora muy rara vez. El coronel y el señor Boullard seguían con su cantinela. Lo proclamaban gran orador, gran administrador, gran financiero, gran político. Dupuisat, que permanecía de pie, aprobaba con la cabeza y por fin dijo, como si Rugón no se encontrara allí sin mirarlo: «Dios mío, bastaría con un acontecimiento. El emperador está muy bien dispuesto hacia Rugón. Si mañana estallara una catástrofe, si sintiera la necesidad de un brazo enérgico pasado mañana, Rugón sería ministro, estoy convencido». El gran hombre alzó lentamente los ojos, se arrellanó en el sillón sin terminar su solitario, con el rostro nuevamente envuelto en sombras, pero en sus reflexiones las voces lisonjeras e infatigables del coronel y del señor Boullard parecían arrullarlo, empujarlo hacia alguna resolución ante la cual vacilaba todavía. Terminó por sonreír cuando el joven Augusto, que acababa de terminar el solitario interrumpido, exclamó: «Ha resultado, señor Rugón». «Caramba», dijo Puisat, repitiendo la frase habitual del gran hombre, «es que resulta siempre». En aquel momento un criado vino a decirle a Rugón que un señor y una señora preguntaban por él, y le entregó una tarjeta que le hizo lanzar un leve grito. «¿Cómo? ¿Están en París?». Eran el marqués y la marquesa de Cocorel. Rugón se apresuró a recibirlos en su despacho. Se excusaron de venir tan tarde y luego, en el curso de la conversación, dieron a entender que se hallaban en París de hacía 2 días, pero el temor de que se interpretara mal su visita a un personaje tan vinculado al gobierno les había hecho postergarla para la hora intempestiva en que se presentaban. Esta explicación no hirió en modo alguno al Rugón. La presencia del marqués y la marquesa en su casa era para él un honor inesperado. Si el emperador en persona hubiera golpeado a su puerta, su vanidad no habría experimentado una satisfacción tan grande. Aquellos ancianos que venían como solicitantes era todo Plassans, que le rendía homenaje, el Plassans aristocrático, frío, engreído, del cual conservaba desde el fondo de su juventud una imagen del Olimpo inaccesible. Con ello satisfacía por fin un antiguo sueño de ambición que sentía vengado de los desdenes de su pueblo, cuando arrastraba por sus calles sus zapatos deformados de abogados sin pleitos.
No hemos encontrado a Julio, dijo la marquesa. Saboreábamos por anticipado el placer de sorprenderlo. Parece que ha tenido que ir a Orleans por un asunto. Rougon ignoraba la ausencia del joven, pero comprendió al recordar que la tía con quien se hallaba, la señora Boullard, vivía en Orleans. Disculpó a Julio y hasta explicó que se trataba de un asunto grave, un trabajo sobre una cuestión de abuso de poder que había exigido su viaje. Habló de él como de un muchacho inteligente que haría una gran carrera. Sí, tiene que abrirse camino, dijo el marqués, sin que con esta alusión aludiera mucho a la ruina de su familia. Nos hemos separado de él con mucho pesar, y discretamente el padre y la madre deploraron las necesidades de nuestra abominable época, que impide que los hijos crezcan en la religión de sus padres. Ellos no habían vuelto a poner los pies en París desde la caída de Carlos X, y jamás hubieran vuelto a no ser por el porvenir de Julio. Desde que su querido hijo, siguiendo sus consejos secretos, servía al imperio, fingían delante de la gente renegar de él, pero trabajaban para su progreso de una manera sorda y continua. A usted no le ocultamos nada, señor Rougon, prosiguió el marqués con un tono de familiaridad encantadora. Queremos a nuestro hijo, lo que es muy legítimo. Ah, usted ha hecho mucho por él y le estamos muy agradecidos, pero es preciso que haga más todavía. Somos amigos y compatriotas, ¿no es verdad? Rougon, muy emocionado, se inclinó. La humilde actitud de aquellos dos ancianos a quienes habían conocido tan majestuosos cuando iban los domingos a la iglesia de San Marc provocaba en él un engrandecimiento de su propia persona. Les hizo promesas formales. Entonces, está convenido, querido Rougon, hemos venido expresamente de Plassans, nos impacientamos a nuestra edad. ¿Qué quiere usted? Ahora volveremos muy contentos. Nos decían que usted ya no podía hacer nada. Rougon sonrió y pronunció estas últimas palabras con un tono decidido que parecía responder en él a ciertos pensamientos secretos. Se puede lo que se quiere, cuenten conmigo. Pero cuando ya no estuvieron allí pasó por su rostro la sombra de un arrepentimiento. Se detuvo en medio de la antecámara, cuando distinguió en un rincón respetuosamente de pie un individuo pulcramente vestido que balanceaba entre sus dedos un sombrerito de fieltro redondo. ¿Qué desea usted? Le preguntó en tono brusco. ¿No me reconoce el señor? Y como Rougon brutalmente dijera que no, soy Merle, el ex ujier del señor en el Consejo de Estado. Rougon se dulcificó un poco. Ah, muy bien. Se ha dejado usted la barba ahora. Bueno, ¿qué desea, hijo mío? Entonces Merle se explicó con los modales corteses de un hombre bien educado. Aquella tarde se había encontrado con la señora Currer y ella le había aconsejado que fuera a ver al señor aquella misma noche. De lo contrario nunca se hubiera permitido molestar al señor a semejante hora. La señora Currer es muy buena, repitió varias veces. Dijo al fin que se encontraba sin colocación. Si ahora usaba barba era porque ya no estaba en el Consejo de Estado desde hace 6 meses, y cuando Rougon lo interrogó sobre el motivo de su despido, se guardó de confesar que lo habían puesto en la calle por su mala conducta. Se mordió los labios y contestó con discreción: todos conocían mi fidelidad al señor. Desde que el señor se marchó fui objeto de toda clase de malas pasadas, porque nunca he sabido ocultar mis sentimientos. Un día estuve a punto de darle una bofetada a un camarada que estaba diciendo cosas inconvenientes, y me despidieron. Rougon lo miró fijamente. Es decir, hijo mío, que está usted en la calle por mí. Merle sonrió levemente. Y le debo una colocación, ¿no es cierto? Tendré que ubicarlo en alguna parte. Merle sonrió otra vez y dijo simplemente: el señor sería muy bueno. Reinó un corto silencio. Rougon golpeaba ligeramente sus manos una contra otra, con un movimiento maquinal y nervioso. Luego se puso a reír aliviado, resuelto. Tenía demasiadas deudas y quería pagarlas todas. Pensaré en usted y tendrá su colocación, replicó. Ha hecho bien en venir, hijo mío. Y lo despidió. Esta vez ya no vaciló. Entró en el comedor donde Gilkin estaba terminando un frasco de dulce, después de haber comido una tajada de paté, un muslo de pollo y unas papas fritas. Dupuisat se había ido a acompañarle, conversaba con él sentado a cajadas en una silla, hablaban de mujeres, de la manera de hacerse amar, muy crudamente. Gilkin conservaba el sombrero puesto y se reclinaba contra el respaldo, pavoneándose como con un mondadientes en la boca para darse tono. Bueno, me escapo, dijo, vaciando un vaso lleno con un chasquido de la lengua. Me voy a la calle Montmartre para ver cómo andan mis pájaros. Pero Rougon, que parecía muy alegre, se puso a hacerle bromas. Ahora que había comido, seguía creyendo en aquella historia de conspiradores. También de Puisade afectaba la mayor incredulidad y fijó una cita para el día siguiente con Gilkin, a quien le debían un almuerzo, según dijo. Gilkin, con su bastón bajo el brazo, repetía en cuanto podía colocar una palabra: ¿de modo que no va usted a avisar? Por supuesto que sí, terminó por contestar Rougon. Se burlarán de mí nada más, pero no hay prisa, mañana por la mañana. El ex viajante de comercio hacía ya el picaporte de la puerta, pero se volvió bromeando.
Por mí, dijo, pueden hacer saltar a Badinguet, tanto me da, hasta sería más gracioso. Ah, replicó el gran hombre con una expresión de convicción casi religiosa, el emperador no teme nada, aun si la historia es cierta. Esos golpes nunca tienen éxito. Hay una providencia.